Bueno, voy a tomar la posta de las presentaciones, que no esté cumpliendo todas las funciones al mismo tiempo. Bueno, ya lo han visto, es Guillermo Toscano García, del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, eh, que nos va a traer su presentación titulada El saber lingüístico en la formación militar sobre menudencias lingüísticas de 1935 y texto de idioma nacional de 1946. Bueno, escuchamos. Muchas, muchas gracias, Juan. Antes de arrancar, a ver si funciona esto, les quiero poner un fragmento. Por supuesto no. Así, quizás sí. Ah. Bueno, supongo que es... Bueno, está bien. para los, para los no argentinos, si alguien quiere explicar qué es esto, la marcha de San Lorenzo, ¿verdad? Una de las principales marchas patrióticas que tenemos los argentinos. Y ahora en un momento explico por qué esta incursión musical en el contexto de esta presentación. Bien, no sé si, digamos, dos cosas. La primera es, no sé si todos están familiarizados con los trabajos de se me fue el nombre, está bien en el archivo, de Lila Caimari, gracias, sobre el lunfardo y en particular esos dos trabajos que tiene sobre el modo en que la institución policial y en particular algunos policías producen una serie de documentos, digamos, las primeras documentaciones del lunfardo durante el siglo XIX y ya todavía durante el siglo XX. ¿No? Un trabajo, sobre todo, son los trabajos, uno en español y uno en francés, el trabajo en español que está en ese texto que edita Gorelick, muy interesante, digamos, termina con una especie como de provocación, ¿no? hacia los lingüistas. Entonces, digamos, a partir de ese trabajo fundamental de Caimari sobre la relación de esa institución policial con las cuestiones lingüísticas, pensé en un momento que podía, bueno, qué sé yo, eh, digamos, intentar transportar algunos de esos problemas digamos, a un ámbito parecido, no igual que el de la formación militar, a partir del conocimiento que tenía de estos dos textos de los que voy a hablar hoy. Eh, Dicho esto, quiero decir que lo que va a venir a continuación es como, bueno, muchas veces uno dice voy a presentar un trabajo que está empezando y qué sé yo, en mi caso ni siquiera es eso, digamos, lo que voy a hacer es como mostrarles una especie de significación o significar mi primera aproximación a este material, es como reconstruir un poco el proceso que hice y hacia el final contarles qué decisión tomé respecto a la posibilidad de trabajar o no con estos textos. Yo debería poder... Ok, sí, perfecto, perdón. Entonces, los dos textos de los que voy a hablar bastante rápida y brevemente hoy son este primer trabajo, Menudencias lingüísticas, cuyo autor es Carlos J. Benielli, que fue publicado por la Biblioteca del Seguro Social en 1935, ahí tienen la tapa, y voy a contarles un poco acerca de este texto, a partir, digamos, de esos ejes, de hablar un poco de Benieri, de cómo está organizado el texto, del tipo de destinatario que se configura allí, eh, cuáles son los contenidos gramaticales o lingüísticos que el texto eh, busca poner en circulación, la perspectiva pedagógica, es un nombre un poco pretencioso para lo que voy a poder decir, y sobre todo lo que más me interesó inicialmente, que era el modo en que se posicionaban respecto de los fenómenos de perdón, dice formación, debería ser variación lingüística. ¿Sí? Bien. Este es
creo, porque Google Dixit, Benieli, que nació en 1878 y murió en 1934, era mendocino, fue escritor y poeta y autor de varias marchas e himnos, entre ellos de la marcha de San Lorenzo, ¿no? De la letra de la marcha de San Lorenzo. La música era previa, digamos, compone a comienzos del siglo pasado. Benieli escribe la letra, ¿no? Pero además, y sobre todo, Benieli fue maestro normal. Esto es lo que creo que más nos interesa en relación con el trabajo que venimos haciendo. Fue docente durante muchísimos, muchísimos años. De hecho, hay una escuela en la ciudad de Buenos Aires, la escuela 22, que lleva actualmente su nombre, se llama Carlos Benieli. En el texto hay un prólogo escrito por una tercera persona, digamos, que presenta al autor y a su obra. Quiero detenerme en algunos fragmentos. Dice: la circunstancia dolorosa del reciente fallecimiento de su autor, el profesor don Carlos J. Benieli, quien modestamente se ocultaba bajo el seudónimo de Evero, con el cual firmara sus colaboraciones en la revista del Suboficial. Es decir, la primera cuestión que se señala es que es un volumen póstumo, Benieli acaba de fallecer, y una cuestión que para nosotros es relevante, que el volumen recoge una serie de contribuciones que Benieli había hecho en esta revista del Suboficial, pero con un seudónimo, ¿sí? Sigue el prologuista: fue un docente destacado que después de sembrar amplia cultura en el gran campo de su fecunda actividad, derramando a la vez su bondad sin límites, incorporóse a las publicaciones del Círculo Militar, en las cuales habían de surgir, entre muchas otras páginas suyas, estas menudencias lingüísticas. Respecto de esto no sé nada, es decir, cuáles son esas otras publicaciones a las que contribuyó en el marco del Círculo Militar, no sé nada. Solo que aquí se señala que contribuyó con dos trabajos. Finalmente, termina el tercer fragmento, que quería introducir, presentar el prólogo. Dice: para completar la belleza de sus rasgos morales, digamos que a esas nobles preocupaciones agregábase el sentimiento patriótico más elevado, que se refleja con honda emoción en las estrofas de la ya histórica Marcha de San Lorenzo, cuya letra fue inspiración suya, producción meritísima que la modestia del extinto guardara en silencio y que solo su muerte nos fuera revelada, ¿no? Es decir, el dato sorprendente de que en el ámbito militar, digamos, quien escribe es un militar, ignora todavía en este momento que ese Benieli que escribía sobre cuestiones de lengua era el mismo que había compuesto la Marcha de San Lorenzo. Actualmente, me voy a volver a olvidar, no puedo recordar otra vez un nombre. Está, la tumba de Benieli está en la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia donde para San Martín en Santa Fe. ¿Alguien se acuerda? Bueno. ¿Cómo? Ahí está, que no se llama Convento de San Lorenzo, sino que es conocido como Convento de San Lorenzo, ¿sí? Claro, perfecto. Están allí sus restos. Bien. Lo interesante para nosotros es que, digamos, Benieli, aunque inicialmente no tenemos este registro, porque el libro de Menudencias Lingüísticas parece, digamos, ya aparece como en el formato del libro, quiero decir, es un libro, digamos, se inscribe en esta tradición del maestro que además es columnista en la prensa periódica. Es una tradición que por lo menos inicia hacia fines del siglo XIX con el trabajo de Matías Calandrelli, de quien se habló Maribel ayer, que escribe en la prensa, de Manuel Sanz, que es un articulista en diversas publicaciones periódicas, Selva, que sobre que también está trabajando una colega del grupo que integramos, y Lorenzo Garrigós, que reemplaza a Calandrelli en la publicación de artículos de columnas lingüísticas en el periódico La Prensa, ¿sí? Entonces, digamos, ahí tenemos una relación de Benieli con esa saga, con esa tradición de maestros columnistas, ¿no? Que son, digamos, columnistas en la prensa periódica. Y la otra unión, o el otro elemento que une a Benieli con esa tradición es la circunstancia de que sus textos, que originalmente forman parte del circuito de la publicación periódica, es decir, aparecen en este caso en la revista del Suboficial, luego son compilados en el formato del libro, ¿no? Lo mismo que Garrigós, lo mismo que
Calandrelli, Moreno Sanz, etcétera, digamos, que publican primero una serie de trabajos en la prensa periódica, quiero decir, luego, digamos, esos trabajos son recogidos como un volumen. Una cuestión interesante, que no es obvia, porque nunca se indica en el volumen de Memorias Lingüísticas, es que los trabajos que se presentan, sabemos que van hasta 1935, porque es el momento en que muere Benieri, van desde 1924 hasta 1935, es decir, son contemporáneos de ese proceso que nos hemos referido varias veces de institucionalización de los estudios lingüísticos en Argentina, hasta donde yo he podido registrar. Sin embargo, Benieri permanece completamente distante de toda esa tradición, es decir, no hay, o por lo menos yo no encontré en esta primera aproximación, referencias directas y explícitas a la producción de los filólogos españoles en Buenos Aires. Bien. El texto de Benieri, en cuanto a su estructura, digamos, está organizado con hay una suerte de prólogo, y luego 86 capítulos, si así se presentan en el índice, agrupados sin ninguna clase de progresión temática. La progresión es temporal, es decir, se publica primero, el primer texto que Benieri publica en la revista del Círculo de los Oficiales, el segundo, etcétera, etcétera, y en ese sentido también el modelo que se sigue es el modelo de las gramaticales y filológicas de la prensa, es decir, los textos que habían sido recopilados de Calandrelli y de Garrigós, cuya, insisto, única solución de continuidad es la temporal, ¿no? Es decir, se publican en el orden en que fueron publicados. Se publican en el libro en el orden en que habían sido publicados, en el orden temporal en que habían sido publicados en la prensa. En cuanto a los temas, digamos, la orientación general es hacia la corrección, y esto es otro rasgo que une a Benieri con esa tradición que estamos mencionando. Es decir, una enseñanza de lo correcto, una divulgación de lo correcto, un entrenamiento en lo correcto. Aparecen temas variopintos, es decir, ortográficos, léxicos, morfosintácticos, para llamarlos con digamos, si se quiere, de analogía y de sintaxis, fraseológicos, etimológicos, de historia de la lengua, también cuestiones que podríamos llamar hoy de política lingüística, por ejemplo, un comentario sobre la fundación de la Academia Argentina de Letras, o una oficina que fiscaliza la publicidad en la vía pública. Hay, como también hay en la prensa, hemos visto ya, por ejemplo, para Costa Álvarez, un consultorio, o sea, hay una sección en la que Benieri responde, bueno, Evero, ¿no? El seudónimo responde a las cartas y consultas de los lectores, y como decía, digamos, todo este formato no parece en sí mismo novedoso porque había sido ya muy desarrollado por autores como Calandrelli y Garrigós, columnistas en el periódico La Prensa. ¿A quién está dirigido este texto? Bueno, a un militar, sin ninguna duda. Hice una cita ahí al comienzo. Empezaremos ahora con algunas palabras de uso corriente en el mundo de la milicia y que suelen ser escritas con errónea ortografía o impropiamente empleadas en cuanto a su significado, es decir, el mundo de la milicia, ¿no? esa referencia. Sin embargo, digamos, algo que es interesante, es que destaca, digamos, este texto, es que ese destinatario militar parece mucho más difuso, es decir, menos específico que el que construye el texto, al que me referiré a continuación muy rápidamente, que es indudablemente un militar y nadie más, ¿no? Pero en este caso, en el caso de Benieri, parece que sus textos soportan, digamos, la posibilidad de una lectura más amplia, lo que quizás remita al tipo de circulación que tenía la revista del Círculo de Suboficiales. Miren, por ejemplo, aquí no sé si se llega a leer, pero no lo leo. Está enseñando la puntuación, ¿no? Y dice, un veterano corrector de diarios y revistas muy fogueado en cuestiones de letras y muy ocurriente, decía, hablando de la puntuación, los signos desempeñan en el discurso un papel semejante al de los suboficiales en las formaciones militares. Y para ilustrar su acerto me formulaba esta especie de escalafón que someto al sereno juicio de ustedes. Entonces, la coma y las llaves serían como los cabos, el punto y coma de los dos puntos como un cabo primero, la raya y los paréntesis como un sargento, etcétera, etcétera. Así construye esta analogía, digamos, enseña la puntuación a los destinatarios militares haciendo una especie de jerarquía de los signos de puntuación, sigue
jerarquía militar, ¿no? Por lo menos servirá, creo yo, para que los suboficiales del ejército, cuando lean o escriban, recuerden por analogía las faltas en que puede incurrirse, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a diferencia de lo que en cuanto a, digamos, a la perspectiva, al criterio global, pedagógico, a diferencia de lo que ocurre con el texto, se incluyen, como decía, temas lingüísticos variopintos, la perspectiva es la del discurso normativo, eso ya lo dije, pero sobre todo lo que me interesa destacar es que no es un texto destinado a la formación, es decir, no es un texto educativo, ¿no? Es un texto que se enseñe en el ámbito de la formación colegio militar. Otra cuestión que hace una diferencia muy importante con el texto, con el otro libro, digamos, son las frecuentes remisiones que aparecen en Venieri a fenómenos de actualidad, lo cual evidentemente se relaciona con ese origen que tienen sus trabajos en la prensa periódica. Tampoco hay ejercitación, salvo algunas excepciones, es decir, sí que hay algunos ejercicios, en general de analogía, de morfología. Tampoco aparecen demasiados recursos explicativos, ni gráficos, ni de ningún... Sobre todo no aparecen recursos gráficos y tablas, etcétera, conjugaciones y demás, esto no aparece. Pero lo que sí aparece son otras formas más próximas, si se quiere, al discurso del periodismo, como el uso del humor, la introducción de elementos de la literatura popular, estas analogías que habíamos con el universo militar, etcétera, etcétera. Les quiero mostrar algunas porque son bastante divertidas. Por ejemplo, aparecen estos relatos. Hans y Otto andan de Francacheli en tren de beber con una sed inextinguible, han apurado ya varias botellas de vino del Rin y aún piden más. De manera que no están como conviene, sino como con vino. De pronto Hans dice a Otto: tú que sabes bien hablar la lengua del país, sabrás decir cuál es el verbo que produce más tristeza. Responde Otto: el verbo morir, no. El verbo enviudar, qué esperanza. El verbo llorar, no, no aciertas. Te das por vencido, ya está claro. Lo estás viendo, Otto, al ver botellas vacías, ¿no? Aparte de los estereotipos sobre los alemanes, y es interesante porque esto aparece en un texto destinado, digamos, al circuito, a un consumo, que es el consumo militar, ¿no? Y aparece entonces como recurso, no sé de qué tipo, para amenizar la velada, digamos. Otro, carta de un soldado de infantería a su China. Verás, China adorada, que esto lo escribe Venieri, verás, China adorada, que en mi vida de soldado te tengo siempre a mi lado como al compañero de hilera, sos de mi gorra la visera, también sos mis cartucheras, hebilla de mis polainas. Sos el cerrojo de mi fusil, sos el alza, sos el guión del portafusil, el botón y la aleta de seguridad, sos la punta del percutor, sos el aceite dorado y el cáñamo peinado que con cariño y cuidado le paso dentro del cañón. Venieri. Es interesante, ahora voy a volver a esto, porque en estos textos que son como digamos, como pequeñas escenas, ¿no? Insisto, que personalmente asocio más como con el entretenimiento, ¿no? Como con capturar la atención del lector y demás. Aquí ven que Venieri usa las formas del voceo. Es decir, el soldado le habla a su China usando las formas del voceo. En cuanto a digamos, esta relación, perdón, que hacía entre formación lingüística y variación, una cosa que era la primera que, digamos, como les decía, un poco a partir de la lectura de esos textos de Caimari había pensado, me interesaba la relación con el lunfardo, ¿no? Y ahí lo que hay en el texto de Venieri es una fuerte impugnación del lunfardo, desde el primer texto de la serie, el primero que escribe es en el 1924, dice: y a veces es una andanada de lunfarderías la que oímos o leemos, un calor infame que como una mancha de grasa en fina tela de seda ha ido extendiéndose lentamente, traidoramente, ¿no? Por ejemplo. O luego, al ocuparme de esto que pudiéramos llamar lacras o tumores de la lengua, solo deseo dar la voz de alerta para prevenirse contra la propagación del mal y atacarlo en su avance traidor como un gas infeccioso que daña la pureza del idioma y arrastra en sí mucho de lo podrido de la charca de donde procede, ¿no? Si uno hemos estado en el CBC subjetivemas, digamos, tenemos para regalar acá evaluaciones. Bien, el voceo es, en efecto, digamos, el principal objeto de la impugnación, el que más explícitamente, digamos, construye Venieri, el lunfardo, perdón, el lunfardo.
Y, digamos, el otro tópico que aparece en relación con los fenómenos de variación es el de las formas del contacto lingüístico. Es decir, todo el tiempo en el texto de Benigni aparece esta referencia a la ciudad babélica, digamos, al multilingüismo del espacio urbano, etcétera, etcétera, los fenómenos de contacto, los préstamos, y hay muchísimos textos destinados, ahí pongo algunos, a estos temas, pero con relación a estos temas, que son, digamos, si quiere, más propios del contacto, la posición es más tolerante, ¿no? La posición de Benieri es más tolerante. Lo mismo pasa con los fenómenos, digamos, con lo que serían rasgos propios del español rioplatense, con los rasgos propios del español rioplatense. Es decir, hay corrección, por ejemplo, en la primera cita, que pertenece a un artículo llamado Vulgarismos atroces, dice Benieri, recoge aquí, digamos, por cierto, barbarismos o vulgarismos que están también en otras partes del universo hispánico. Dice, Dea y Estea, por de y este, cállense, díganme, véanlo, oiganle, por cállense, díganme, véanlo, oiganle. Los sufijos me, se, la, lo, la, le, nunca toman n al final. Digamos, es decir, ahí hay corrección, pero fíjense cuando introduce la cuestión del voceo, dice, cosa notable es en nuestro país el poco uso que se hace de los pronombres personales tú y vosotros, no en el lenguaje culto, sino en el común y familiar, sobre todo cuando la expresión es oral. Empleamos, en cambio, el vos impropiamente, pero tan arraigado está por fuerza del uso que será difícil desplazarlo, ¿no? Es decir, aparece, digamos, la marcación de la forma correcta en la variedad culta, y al mismo tiempo este gesto que podemos encontrar, por ejemplo, en otras gramáticas escolares del periodo, o incluso ya entrada de la década del 30 en textos, digamos, que provienen de lo que sería el campo científico, como de una condena moderada, en el sentido de decir, bueno, eso no está bien, pero al mismo tiempo todo el mundo lo hace, ¿no? Algo así. Bien. En relación con la cuestión del voceo, otro fragmento, dice, está explicando qué es el voceo y a continuación dice esto. Y aquí permítaseme una anécdota que viene al pelo para ilustrar la cuestión. Es sabido que en el ejército está excluido el tuteo en el tratamiento dentro de las funciones militares. Ignorando esto, cierto soldado conscripto, recién ingresado a las filas, estando en instrucción, reconoció en el sargento que los dirigía a uno de sus amigotes, antiguo compañero de parrandas al que no veía desde varios años atrás. No pudiendo resistir el deseo de hablarle, con la alegría del encuentro, dirigióse a él exclamando, pero ¿cómo te va, che, Sofanor, tanto tiempo? A lo que el sargento, muy tieso, muy serio y con evidentes ganas de reventar al indiscreto recluta, gritóle, cállese la boca, no ve que está faltando la disciplina, yo aquí no soy che Sofanor, sino mi sargento, no ve cómo yo a todos los trato de usted, está bien mi sargento, ya te entendió. A esto el sargento, perdiendo ya los estribos, vociferó como un energúmeno, pedazo de mamífero, mientras yo, que soy usted, te trato de usted a vos, que sos vos, ¿quién sos para tratarme de vos, a mí, que soy usted? El recluta ante esa andanada quedó knockout, ¿no? Es decir, estos procedimientos aparecen todo el tiempo. Introduce un tema y luego un recurso, se quiere, narrativo. Y ya terminando con esta cuestión de la formación lingüística y la variación, lo que es interesante es que Benieri, digamos, introduce a lo que, por supuesto, no llama de esta manera, pero que podría ser una referencia como al paisaje lingüístico de la ciudad inmigratoria, ¿no? Y ese cartel, digamos, no sé qué, no lo puedo decir, como, bueno, sería se alquila una pieza para hombre solo al fondo, ¿no? En una variedad ultra castellana, ¿no? Entonces, ya este reconocimiento, por ejemplo, de la cartera, es un cartel, dice, bueno, fui caminando por la ciudad, me encontré, digamos, con esto, ¿no? Y eso, digamos, son como, reconociendo signos lingüísticos en el paisaje urbano que darían cuenta de este proceso migratorio. Bien, mucho más brevemente, presento el segundo texto, que es este texto de idioma nacional. Este texto fue publicado en Buenos Aires por el Ministerio de Marina, la escuela, bueno, por la Escuela de Mecánica de la Armada, el ámbito de formación de la Marina, como parte del Ministerio de Marina, no tiene autor, es decir, el texto aparece firmado por esta institución, y es de 1946. Aquí voy a rápidamente comentar cómo está organizado el texto, cuál es el destinatario, la perspectiva y la cuestión de la formación lingüística y la variación.
esta organización del texto, verán generalidades, elementos del idioma, letras mayúsculas y minúsculas, del buen uso de las letras, del acento, del uso de las expresiones porque, por qué, porque, bueno, si no y si no, de los signos de puntuación y temas de redacción. En cuanto al destinatario, es decir, bueno, ahora vuelvo sobre esto. En cuanto al destinatario, es evidentemente un militar, un marino en formación, dice nuestra materia, el comienzo, el prólogo, nuestra materia estudia tanto la palabra oral como la escrita y tiene por finalidad procurar al marinero los correctos medios de expresión, sea en su vida profesional o fuera de ella, y si el conocimiento de los lenguajes técnicos profesionales, morse, banderas, etcétera, harán de él un elemento eficaz para la institución a la que pertenece, el dominio del idioma nacional, que es el de todos sus compatriotas, le proporcionará además el medio de poner de manifiesto su eficiencia. Aquí aparecen, por ejemplo, aquí sí aparecen recursos explicativos, gráficos. Vean que, digamos, cómo aparecen los temas marineros o de la marina, digamos, ahí, entonces, para mostrar la configuración de la palabra, la descomposición de la palabra en sílabas y letras, aparece mar, marina, marina, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, en estos, por ejemplo, ejercicios de puntuación, ¿no? Hay que emplear la coma o colocar donde corresponde. El primer enunciado es marinero, estudia tu lección. Luego Brown, primer almirante de nuestra marina de guerra, el irlandés. Es decir, está claro que se dirige a un destinatario que es un militar en formación, un marinero en formación. En los ejercicios de composición, ahora los presento, aparece esta clase de cosas. El estudiante tiene que escribir sobre este tema, impresiones de la vuelta al lugar durante una licencia y cosas por el estilo. Bien, en cuanto a lo que se busca enseñar, es importante, solo hay contenidos de pronunciación y de ortografía, nada más. Es un curso de idioma nacional, pero solo aparecen temas de pronunciación y ortografía. Es decir, no hay contenidos gramaticales en sentido de morfología y sintaxis. Hay un fuerte énfasis en la práctica de temas de composición escrita, es decir, casi un tercio del libro se lo llevan los temas de composición, se proponen distintos temas, distintas situaciones comunicativas, formatos de documentos y textos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los cursos para la enseñanza, en general se sigue la estructura de hay una lección, un cuestionario y eventualmente una sección de ejercicios, ¿sí? Ahí tenemos entonces, por ejemplo, esto para la parte de tildación, aparece el cuestionario, cuando se acentúan ortográficamente las palabras graves o llanas, y luego ejercicios, escribir 20 palabras graves o llanas con acento prosódico, ¿sí? Bueno, decíamos, ¿no? Y ahí se ve poco impresiones de un desfile militar, entonces aparecen los temas, el bosquejo social, la disposición de asuntos, y toda una práctica guiada de la composición. Y finalmente, digamos, en relación con esto, que era, como decía, mi interés inicial, qué pasa con cómo registra el texto la variación lingüística. Entonces, si miran hacia el costado, digamos, en ese fragmento que está al comienzo del curso, dice, nuestro idioma nacional es el español o castellano, comprende como todos dos modalidades distintas, una vulgar o familiar, otra culta. Cuando el marinero, dirigiendo a su camarada, le dice, por ejemplo, che, estudia la lección, vos no sabés nada, andar a guardia, cachá el secante, ¿no? Entonces dice, bueno, y aún otras expresiones más bárbaras, utiliza un detestable lenguaje vulgar que de ningún modo debe aparecer cuando asiente por escrito sus palabras, ¿no? Es decir, entonces, lo que aparece en el texto es un registro de la variación, es decir, en esos ejemplos aparece el voceo, el lunfardo, no cachá, el vocativo che, etcétera, pero, digamos, ese registro parece inicialmente neutral, ¿no? Porque atribuye esos fenómenos a la modalidad vulgar o familiar, ¿no? Pero no a la modalidad culta, aunque inmediatamente lo condena al destierro en el sentido de que, bueno, son expresiones bárbaras, detestable lenguaje vulgar, es impropio de la institución militar, etcétera, etcétera. Bueno, ya termino. Entonces, lo que decía es, esos, digamos, en esta primera como aproximación a los textos que estoy como escenificando, que era básicamente el momento de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto si es que acaso algo? Lo primero que veo es que son dos textos de naturaleza distinta. Es decir, el texto es un texto que pertenece a un orden educativo, a un orden discursivo que es el de la educación, es decir, es la formación del militar, y el de menudencias parece pertenecer al orden
discursivo de la prensa, pero ni siquiera yo aquí sabría cómo llamar a ese tipo de prensa. No sé qué es la prensa militar, digamos, no sé, prensa de especialidad, prensa militar, ahí tendría un problema. Entonces, digamos, ¿qué problemas se me abrían a mí en relación con trabajar con esos textos a partir, digamos, de esta primera identificación? Bueno, ¿cómo se investiga sobre el ámbito educativo militar? ¿No? Es decir, cuáles son las instituciones, el currículo, los contenidos para cada asignatura, qué libros de texto utilizan. Evidentemente, digamos, el texto, como vimos, busca normalizar la variedad lingüística del estudiante, ¿no? Le dice, no hable así, y le pone ejemplos de lo que no tiene que hacer. Entonces, ¿qué tipo de perfiles tienen quienes acceden? ¿Cuáles son las competencias lingüísticas de quienes ingresan en este caso, a la Marina? Bueno, ¿cuáles son los docentes de esas instituciones? Escribía Arira Caimari para ¿cómo decirle, bueno, ¿qué hay de todo esto? Y no hay nada. Entonces, digamos, es verdaderamente problemático. Y fíjense que todavía ni siquiera empecé a hablar de los problemas lingüísticos que aparecen en ese texto. ¿Por qué se enseña solo la ortografía y la comunicación, digamos, ¿no? ¿Y por qué no se enseña sintaxis o léxico o fraseología, ¿no? Esas serían como preguntas, si quiere, más como propias de nuestro métier. En relación con la prensa militar, con textos como los de Benieri, ¿sí? ¿Cuáles son los circuitos de la prensa militar? ¿Cuáles son las publicaciones? ¿Quiénes son sus editores? ¿Quiénes son las personas que escriben ahí? ¿Qué circulación tienen esos textos? ¿Cómo conviven con la serie de los libros? ¿No? La biblioteca del Círculo de Suboficiales es una biblioteca que comprende textos militares, pero también textos de Joaquín B. González, o literatura, o cosas más del orden del entretenimiento. Tampoco, digamos, parece haber, hasta donde por lo menos pude averiguar, trabajos previos en esta decisión. Por lo cual, como conversé ya con algunos colegas acá, mi evaluación en este punto es que esto parece más el tema de una tesis doctoral futura, que pongo a disposición de quien lo quiera continuar. Tienen en cuenta con mi apoyo. El texto de Benieri, que es un texto interesante, digamos, pero porque tiene como un valor independiente, ¿no? Del circuito del que pertenece, que yo no puedo, no estoy en condiciones de reconstruir, haría falta mucho trabajo y competencias que no tengo, así que muy probablemente lo que vaya a pasar con todo esto es que quede bien en Salta, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Empezamos tenemos unos minutos para la discusión y ya tenemos a alguien anotado. Muy interesantes los textos. Al menos en España, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí que hay para los colegios militares manuales específicos, y eso es interesante. Por ejemplo, la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, a finales del siglo XVIII, produce materiales para la enseñanza de su alumnado, y son materiales interesantes porque los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, los ejemplos que se utilizan, las referencias, etcétera, siempre son al mundo militar. Entonces, bueno, está esa idea. Y luego la cuestión de la prensa, ahora, por ejemplo, hay algunos investigadores allá que están empezando a investigar prensa especializada, y están empezando a ver también que en esta prensa especializada, por ejemplo, prensa especializada para los químicos, y también para las cuestiones de las minas, la mineralogía, etcétera, hay artículos lingüísticos que tienen que ver precisamente también con todo el léxico. No es equiparable, pero vamos. Pero sí, es verdad que hace falta una tesis. Sí, también me decías los materiales para las oposiciones, ¿no? Claro, sí. Y luego eso igual los ha visto también, ya no tanto a finales del 19 y principios del 20, también empiezan a producirse materiales específicos para cuerpos concretos que, digamos, para su acceso a la función pública necesitaban examinarse de lenguas, se les examinaba de análisis lógico y gramatical. Y entonces hay materiales concretos para, por ejemplo, los carteros. Entonces, claro, ahí hay toda una serie de materiales que no hemos investigado y que no sabemos muy bien exactamente cómo son, pero que bueno, que tiene mucho interés, porque sobre todo es un fenómeno que yo creo que, y estoy aventurado, quitando los textos militares, que son para escuelas muy concretas,
es un fenómeno de finales del 19 y ya el 20. Sí, muy gracias, María José. Yo, digamos, retomando la cuestión de Caimari, para Caimari, como decía, los policías, digamos, para la policía o para el policía, el conocimiento del lunfardo es como un capital de su profesión, ¿no? Es decir, digamos, el policía que conoce el lunfardo conoce más del mundo, digamos, eso no ocurre aquí, era como la primera cosa que yo podía ver. Y lo primero que aparece, en cambio, es que, digamos, todas esas referencias al lunfardo parecen buscar normalizar la variedad lingüística del destinatario, es decir, más bien decirle al estudiante no haga esto, no diga así, etcétera, etcétera. Eso, digamos, podría marcar alguna clase de distinción, pero insisto, el corpus que tengo es tan chiquito que parece como muy conjetural. Y luego la cuestión de que en el texto solo hay escritura puede tener que ver también con los exámenes que tenían que pasar los marinos para el acceso a la profesión, es decir, que no se les examinara de gramática, sino de composición. Con lo cual tendríamos que empezar a mirar los exámenes de la colegio militar, etcétera, etcétera, y sí, y se abre un mundo nuevo. ¿Preferís que hable con esto? Hablo con esto. Hay un elemento que a mí me parece que es importantísimo y muy atractivo, más allá de los aspectos delirantes del corpus, o aparentemente delirantes, que es que los dos textos tienen algo en común en cuanto a su destinatario, que son a los suboficiales y no a los oficiales. El recorte de que sea a los suboficiales está recortando un estamento particular dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Y me parece que por ahí, y en el contraste con los oficiales, se puede llegar al material de los oficiales, se puede entender un montón de cosas que nos resultan en este momento divertidas. Porque ahí la escuela de mecánica es la escuela de formación de suboficiales de la Marina, no de oficiales, la escuela naval militar, que la fundó Sarmiento, entre paréntesis. En el otro no me acuerdo, porque me parece que es de la policía o de qué es. Pero cuando hace esa comparación entre los grados y la acentuación, que es absolutamente delirante y fascinante. Esa es la Armada, o sea, la biblioteca del Círculo de Suboficiales. También de suboficiales. Y la otra de la Marina. Y todos los cargos, todas las acentuaciones con grados de suboficiales. Nunca hay un grado de, no sé, será la sintaxis, la de los oficiales, uno tiene que imaginar por grado de importancia, no sé, que será un capitán o un general. Pero me parece que esa sí es una beta interesante, porque está recortando, sobre todo por la extracción social de los suboficiales. Ahí están instruyendo, están formando un tipo de persona particular. Tal vez por eso la utilización del registro que utilizan con esos con el voceo, con los chistes y demás, porque después tienen que bajar línea. No sé, es una sugerencia. Está buenísimo, gracias. Podríamos hacer como, no sé, una base de datos de temas buenísimos para la investigación futura y dejarlos ahí, porque yo siento que esto, o sea, tiene como tantas cosas. Yo, bueno, ya no quiero, pero yo esperaba que hubiera, como sobre todo los aspectos más históricos, hubiera literatura previa que como me allanara el camino, digamos, ¿no? Qué sé yo, que estudiaban en el 30 los suboficiales del ejército, cuáles eran las materias, lo mismo los sí, pero hay que ir a los archivos. Queríamos un libro. Claro, un libro, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno,